visitándoles nuevamente. Mi esposa quedó en Brasil y yo estoy por aquí unos días hasta el 15. Entonces, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y es un gozo poder estar acá, visitar a la familia, visitar a ustedes también. Mi cuñado, Pastor Freddy y Richard no están, pero me dijeron que estuviera muy pendiente de ustedes, entonces voy a llevarles el reporte a ver quiénes se duermen, quiénes están pendientes. No me digas, eso no. Bueno, no sé si está por ahí una imagen. Hoy quiero compartirles algo sobre el nuevo año. Normalmente los colombianos hacemos como el fin del año, hacemos como una evaluación de lo que pasó en el año anterior, hacemos como unas resoluciones. ¿Entienden qué es resoluciones? ¿Sí? O sea, lo que uno quisiera lograr el próximo año, metas, objetivos. No sé cuántos de ustedes lo hacen. Me gustaría, como si alguien hace eso, me gustaría saber quién lo hace. Entonces normalmente uno el 31 se empieza como a evaluar, mirar a ver lo que ha pasado, qué hice, qué quiero hacer el próximo año, qué quiero lograr, más o menos así, ¿sí? Y uno tiene expectativas. Entonces uno dice, este año sí, voy a empezar a ir vicioso al gimnasio para botar esta barriga. La señora dice, este año sí voy a empezar la dieta. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí, no, este año sí voy a empezar a estudiar inglés, voy a terminar la carrera, voy a terminar esta cosa. La muchacha dice, este año sí consigo novio, este año me caso. ¿Sí? O el joven también dice, este año me caso con el que sea, pero me caso. Cosas así a veces hacemos, ¿sí? Entonces, con esto en mente quisiera que leyéramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, perdón, Lucas 24, 13 al 34. Es un pasaje conocido. El título, tal vez que ustedes tienen en sus Biblias, dice el camino de Emaús. Entonces, si usted no tiene Biblia, me puede seguir aquí en la lectura. Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, a unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, qué insensatos y
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Les invito a creer. Señor, en esta mañana venimos ante ti y ante tu palabra, Señor, nos presentamos necesitados de ti, reconociendo que necesitamos que tú hagas el milagro de abrirnos los ojos para poder verte mejor, para poder entenderte. También necesitamos, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento para entender tu palabra. Señor, somos como estos dos hombres que caminan discutiendo, hablando, planeando. Ahorita comienzo del año, primer domingo del año, planes, proyectos, deseos, anhelos, pero necesitamos, Señor, que tú mismo vengas y confirmes, que tú mismo, Señor, des dirección a nuestras vidas. Conoces nuestros corazones, cómo nos desviamos, cómo somos tan fluctuantes, Señor. Necesitamos que tú mismo vengas e interrumpas nuestro caminar, Señor, y nos des una nueva dirección. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi esposa y yo, cada año, primer domingo, primero de enero, en la mañana, lo que mi esposa hace es que hace un plan y empieza a revisar todo lo que nosotros planeamos el año anterior, y luego escribimos lo que nosotros queremos y todas las expectativas que queremos para el próximo año. Entonces, al final del año evaluamos lo que ha pasado, qué se logró, qué no se logró, qué pasó, qué no pasó, y hacemos una evaluación y proyectamos el siguiente año. Mi esposa, como es de descendencia europea, entonces los europeos son bien organizaditos y los americanos también, pero dicen que nosotros los latinos somos que pase lo que sea lo que sea. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Ahí vamos, ahí nos vamos bien. Ahora, ¿está bien o está mal planear? A veces les digo: no, pero ¿para qué planear si Dios nos cambia todo? Pero la Biblia nos dice que debemos planear. Proverbios 16 nos dice que el hombre es el que planea y Dios es el que dispone. Actualmente ese dicho lo han cambiado, que el hombre propone y la mujer dispone, pero realmente la Biblia dice que es que el hombre propone y Dios es el que determina sus pasos. Entonces, ¿debemos de planear? Sí. ¿Debemos de tener una proyección? Sí. Y Dios se encargará de irla cambiando o irla organizando. Ahora, en nuestro texto, en el versículo 21 nos dice que estas dos personas tenían altas expectativas con Jesús. Y también nos dice que esas dos personas iban caminando, iban discutiendo todo lo que había acontecido sobre Jesús. Y en nuestra vida muchas veces tenemos expectativas con nosotros mismos, pero también tenemos expectativas con Dios.
¿Sí o no? Señor, quisiera tener un mejor empleo, quisiera tener un negocio, quisiera leer toda la Biblia. Dicen que muchas veces esas resoluciones solamente alcanzan hasta los primeros 3 meses. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes empiezan a leer la Biblia puntualitos, todos los días. Debemos de leer la Biblia todos los días para crecer en el Señor, para alimentarnos. Y al mes, más o menos, al tercer mes, cuando empezamos a leer por allá por Levíticos, Deuteronomio, ese poco de genealogía, ese poco de nombres, eso que da sueño leer ese poco de nombres, hasta ahí llega el impulso. Muchas veces tenemos expectativas, pero eso no nos alcanza. Dicen que los matrimonios muchas veces fracasan porque los esposos tenemos altas expectativas en nuestra pareja. Y los que ya están casados sabemos que nuestra esposa o nuestro esposo no va a llenar todas nuestras expectativas. Hay cosas, hay necesidades tan profundas que usted y yo tenemos que ni mi esposo, ni la mejor esposa, ni el mejor esposo los va a llenar. Solamente el Señor. Y entonces muchas veces los esposos tienen unas expectativas que esta esposa va a cumplir y va a llenar todo lo que yo necesito. O ese esposo me va a hacer tan feliz, tan bien. Y muchas veces no es así. Solo el Señor es el que nos puede llenar y dar realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, estas dos personas tenían muchas expectativas con Jesús. En el versículo 21 nos dice que iban caminando y discutiendo. No sé cuántos de ustedes ya empezaron a planear y a discutir y a hablar de las expectativas que tienen con los hijos, dónde vamos a ir de vacaciones este año, a dónde vamos a poner a estudiar a los hijos, cosas así. Estas dos personajes, la Biblia no nos dice quiénes eran, solo nos dice que era uno que se llamaba Cleofas. No sabemos si era un esposo y su esposa, o papá e hijo, o Cleofas y su amigo. No nos dice la otra persona. Algunos dicen que posiblemente eran un par de esposos, que los esposos a veces después de un tiempo van en el carrito, van ahí y van discutiendo. No, pero yo creo, y van discutiendo, y van hablando, y van ahí. No, pero los hijos, que hay que corregir más a esos muchachos, o esos muchachos no pueden ver tanta televisión, cosas así. Así como que iban ahí discutiendo. No sabemos exactamente quiénes eran, si eran esposos, pero nos da el nombre de uno. Y miren el versículo 21, nos dice que ellos tenían una expectativa con Jesús. Y la expectativa era que, ellos dicen el 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que han acontecido estas cosas. Ya le tenían un plan a Jesús. Ellos esperaban que Jesús fuera una especie de general político militar que venía y iba a acabar con el imperio romano. Ellos creían, o querían, o esperaban que Jesús iba a ser un hombre guerrero, venir en caballo, iba a acabar con los romanos, iba a liberar al pueblo de Israel del yugo, que ya tenían más de 100 años de los romanos haber invadido el pueblo de Israel. Y ellos dicen, esa es nuestra expectativa, pero no se cumplió. Y yo no sé si usted ha tenido expectativas con Dios y Dios no se las ha realizado. ¿Ha tenido algunas expectativas que ha estado orando y Dios nada? Un ejemplo mío, mire, yo hace más o menos 10 años empecé a sufrir de algo que los médicos todavía no saben ni que me han hecho todos los exámenes. Yo tengo como una pila así de exámenes, me han hecho de todo. Empecé a sufrir del estómago, todo lo que comía me caía mal, todo. Daño el estómago. Me han hecho exámenes, hasta me pusieron una cámara
una píldora así de grande, ahí no me la trago. Para tomar fotos, más de 2.000, 3.000 fotos, estaba tomando fotos por todo el sistema digestivo y no salió nada. Más de 10 años orando. Yo creo que muchos de ustedes han orado. Otros amigos en los Estados Unidos, en la iglesia, en Brasil, han orado y nada. Recuerdo que en el 2018 fui a Brasil a visitar ahí a mi familia, la familia, y la iglesia que iba a mi cuñado, el pastor Ron, y él dijo: en 2 meses el Señor te va a sanar. Y yo, 2 meses, y empecé a contar, contando los días. Y ya han pasado casi 6 años. Y todavía sigo contando. Y nada, a veces yo me quedo como que, Señor, ¿qué pasa? Estas personas venían con una expectativa, pero Dios tenía otras. Y el punto aquí es que nosotros, al igual que Cleofas y su compañero, tenemos expectativas para el 2025. Amén. Pero a veces necesitamos que Dios nos las confirme o nos las redefina. O como aparece ahí en Waze, no sé cuántos de ustedes han utilizado esa aplicación de Waze o Google Maps, usted la pone para llevarlo a un lugar y usted se mete por otro lugar y entonces la aplicación le dice recalculando, no lo han utilizado, recalculando nueva dirección. Y vamos a ver entonces cómo es que el Señor los reubica, cómo es que el Señor les da una nueva dirección para esas expectativas que ellos tenían sobre Jesús. Cómo es que Jesús nos da una dirección nueva, pero Jesús es un maestro y nos va a guiar de una forma bien interesante. Lo primero que Jesús hace es que camina con nosotros. Voy a hablarles de 3 cosas hoy. Y es que Jesús, aún en 2024, Jesús ha estado caminando contigo. Pregunto, ¿usted se ha dado de cuenta? ¿Ha notado los momentos que el Señor ha estado con usted? Sea cual sea el lugar, la circunstancia, Dios ha estado contigo. Porque somos, más o menos, pensamos que cuando están las cosas bien, cuando nos salen las cosas bien, entonces Dios está conmigo. Pero cuando nos salen las cosas como que no esperamos, pensamos: ¿y Dios dónde está? Pero Él también está ahí, porque Él ha prometido que Él va a estar con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Él no nos dice que nos va a librar del valle de la sombra de la muerte, sino que en medio del valle de la sombra de la muerte Él va a estar con nosotros. Nos encantaría que el Señor no nos hiciera pasar por el valle de sombra y de muerte, pero a veces el Señor lo permite, y lo que Él ha prometido es estar con nosotros. ¿Ha podido usted notar este año que pasó, las veces que el Señor estuvo contigo? Todo lo que el Señor estuvo caminando contigo. Ahora, de esta caminada, más o menos son 11 kilómetros. Dice que unos 60 estadios, más o menos como ir de aquí a Medellín, más o menos de aquí al centro, más o menos de Medellín, unos 10, 11 kilómetros, unas 3 horas caminando. Y en todo este camino, Jesús utiliza un método que llamaban el método de los maestros que enseñaban a sus discípulos. Ese método lo llamaban el método peripateo. Peripateo significa que el maestro iba caminando con sus alumnos y les iba enseñando. Este método no era exclusivo de Jesús, era un método que utilizaban los griegos, Platón, Aristóteles, todos estos maestros de la filosofía. Ellos iban caminando por el campo, entonces daban una clase de botánica. Iban caminando y se encontraron una piedra, entonces empezaban a discutir sobre la piedra. Era un modelo que utilizaban los filósofos griegos. Y Jesús utiliza este modelo de caminar con estas 2 personas. Cuando usted camina con una persona, casi que inevitablemente usted termina hablando. Cuando usted está muy cerca de una persona, usted termina compartiendo algunas cosas. ¿A cuánto les ha pasado que les toca ir allá a la EPS a reclamar fórmulas y todo eso? Y usted hay una fila larguísima
Y usted, ay, empieza a hablar, no, ¿cómo está el clima? Y empieza a hablar, y no, y esto, la política, y vea, cuando termina la fila, usted ya es íntimo amigo de esa persona, y que cuando va a ir a tomar café a la casa, se vuelve amigo. Porque cuando uno está hablando, uno va compartiendo. Cuando uno comparte, ¿cuántos de ustedes tienen compañeros que han estado tanto tiempo de trabajo que han estado y se vuelven amigos? Al compartir, uno tiene la libertad de encontrar cercanía. Y Jesús empieza a caminar. Ahora, lo interesante que Jesús hace es que la pregunta que uno se tiene que hacer en este texto es la siguiente: ¿por qué Jesús no se muestra así como a los Superman? Soy yo. Tranquilos, resucité. ¿Han pensado ustedes por qué Jesús no se revela de una vez? Y les dice, muchachos, tranquilos, soy yo. No tienen que estar peleando y discutiendo tantas cosas ahí. Ya, resucité. ¿Por qué Jesús no lo hace? Yo creo, o esa es mi idea. Mire, si Jesús hubiera revelado de inmediato, yo creo que estas personas no hubieran tenido la libertad de decirle todo lo que había en sus corazones. Que pena con el Señor decirle que teníamos expectativas. Qué vergüenza con el Señor decirle que nosotros estábamos tristes y estábamos esperando que nos iba a liberar y que íbamos a ser un pueblo victorioso. Qué pena si el Señor se da cuenta, pero el Señor como que esconde su identidad para que ellos puedan sacar todas sus preocupaciones, todos sus deseos. O sea, mis hermanos, que a el Señor no le incomoda, no le asusta tus expectativas. Si tú tienes expectativas, el Señor quiere escucharlas. Él quiere caminar contigo e ir dialogando, hablando. Ahí viene la pregunta: ¿por qué oramos? Algunos de ustedes han hecho la pregunta: ¿por qué oramos? Si el Señor ya sabe lo que hay en mi mente, Él conoce mis necesidades, Él sabe todo lo que hay en mi corazón, en mi mente, y aún antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Se ha preguntado por qué oramos? Porque la oración es relación. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere hablar contigo. Es como un papá o la mamá cuando se sienta con el niño, con el hijo. Papito, ¿qué le pasa? La mamá o el papá ya sabe qué es lo que tiene. Ya sabe que es todo mimado, que es todo pechichón, dañado. Pero el papá le pregunta: ¿qué tiene? ¿Qué quiere comer el niño? Y entonces el niño: papá, yo quiero comer eso. Y tiene la libertad de poder hacer una relación. Entonces el Señor Jesús, ante las expectativas tan altas que ellos tenían sobre Jesús, que ya le tenían un plan montado a Jesús se les aparece y camina, pero no se le revela. Y ahorita al final quisiera hablar más de por qué Jesús no se le revela. Y no se le revela porque estas personas, tal vez sospecho yo, que ellos se avergonzarían de saber que Jesús está ahí y le está diciendo todas esas cosas. Y Jesús entonces guarda su identidad. Entonces lo primero, mis hermanos, es que Jesús camina con estas dos personas. Lo segundo es que Jesús escucha. Versículo 17. Versículo 17 nos dice que le pregunta, cuando ellos iban hablando, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué están tristes? Y en el versículo 19 nuevamente les hace otra pregunta: ¿de qué cosas? Así que Jesús camina, pero Jesús también escucha. Y como mejor terapeuta, psicólogo, escucha. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un terapeuta, a un psicólogo, un psiquiatra. No quiere decir que está loco, uno necesita. A veces cuando le dicen: vaya a un psicólogo, no, yo no estoy loco.
Pero muchas veces a algunas personas lo que van a hacer a un psicólogo es pagan una consulta bien costosa, no sé cuánto, 200.000 pesos, y usted empieza bla, 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 y el psicólogo le pregunta y usted bla, 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 una hora usted bla, 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 bla. Cuando sale, bueno, chao, hasta luego, 200.000 pesos la consulta, y usted, uy, qué rico que alguien lo escuche. Los psicólogos se ganan la plata escuchando y ahí haciendo preguntas. Sí, y usted, mi papá, mi familia, y usted, y el psicólogo, y ahí anotando, y usted se siente escuchar. ¿Saben que todos necesitamos ser escuchados? Dicen que las mujeres tienen 6.000 palabras por día y los hombres 2.000. Entonces las mujeres como que necesitan más terapeuta que... Entonces todos necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos ser escuchados. Qué bueno es cuando uno se siente escuchado, sin que lo critiquen, sin que lo juzguen, sin que digan nada, simplemente ¿qué te pasó? ¿Qué está sucediendo contigo? Y Jesús en esta manera te pregunta, bueno, cuénteme, ¿qué son las cosas que usted quiere? ¿Qué es lo que usted hará para este año? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Y quiero saber con detalle. No me asusta, no me impresiono. Como diríamos aquí, suéltelo, tíralo a él. Y Jesús les pregunta a veces, ¿qué es lo que está pasando? Tengan la libertad de hablar con Jesús con toda libertad. Porque déjenme decirle algo, mi hermano y hermana. A Jesús aún le sorprende tus pecados y mis pecados. Él ya sabe que vamos a pecar, Él ya sabe que somos débiles, a Él no le sorprende. Nosotros sí catalogamos y hacemos, este pecado sí es mortal, y este pero para Dios todos los pecados son iguales. Y tenemos la libertad de hablar con Jesús, y Jesús como que se camufla para que podamos tener esa libertad de poder hablar y decirle con toda libertad, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, este es mi deseo. Entonces, Jesús camina, Jesús escucha. Y la tercera forma como el Señor los redirecciona, antes de pasar al tercer punto, en el versículo 18, Jesús da una tremenda declaración. Versículo 18, mire lo que dice el versículo 18, respondiendo Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de todas estas cosas que han acontecido en estos días? Mire lo que está diciendo Cleofas. Usted como que no se da cuenta de las cosas que están pasando. Y yo no sé si usted y yo a veces hemos tenido este mismo pensamiento. Señor, es que usted no se da cuenta cómo estoy sufriendo. Señor, es que no se da cuenta cómo estoy solo. ¿Cómo estoy sola? Señor, es que no se da cuenta la necesidad económica que estoy pasando. Es que usted no se da cuenta. ¿Se ha orado así? Sí, así oramos. Pero eso muchas veces si el Señor estuviera aquí, a veces nos daría pena y vergüenza decirle con esta libertad, decirle al Señor. Creo que por esas razones el Señor como que se camufla, se metiza, dirían en el ejército, para que ellos tengan la libertad de decir todo lo que ellos tienen en su corazón. Ahora, en el versículo 25, que sería la tercera cosa que les quiero compartir hoy, es que Jesús ya camina,
Jesús escucha, pero Jesús también, ¿cómo le pondríamos? Reprende. Mira el versículo 25, ¿cómo dice? Entonces Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Insensatos. No sé si algunos de ustedes tienen otra versión que diga algo diferente. Nadie tiene otra versión. ¿Cómo? Necios. Otras versiones dicen necios, tontos, insensatos. Ahora, miren ustedes este cambio brusco que hace Jesús. Jesús va caminando con ellos más o menos 3 horas, los escucha y les vuelve a preguntar, y ellos ahí, hable todas sus expectativas, pero de un momento a otro Jesús como que toma el control, para su silencio y les dice, insensatos. ¿Qué es ser insensatos? ¿Qué es insensatez? En este contexto, Él dice, ustedes son insensatos porque la palabra del Señor ya había dicho que el Cristo tenía que padecer, pero ustedes tienen en mente o quieren otras cosas diferentes o opuestas a lo que Dios ya estableció en su palabra. Un ejemplo para poderlo entender. Alguien dice, yo me quiero casar, estoy muy solito, ya tengo bastantes añitos, hay alguien por ahí que me está haciendo caritas, no es cristiano, usted es cristiano, cristiana, y usted dice, me lo convierto para el Señor, yo me lo gano, me voy a casar con él. Ahí en la iglesia, los pastores dicen, no, y la palabra dice, no os unáis, yugo desigual. Si usted hace eso, usted está siendo insensato, porque ya Dios ha dicho algo clarito, algo específico, pero usted dice, no, usted ya dijo esto, pero yo quiero esto otro diferente. Solo para poner un ejemplo, la palabra ya había dicho que Jesús iba a padecer, que iba a sufrir, pero ellos estaban con otra expectativa muy diferente. No sé si recuerdan que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, voy a ir a Jerusalén, porque en Jerusalén me van a matar, me van a golpear, me van a tratar mal. ¿Sabe qué hace Pedro? Lo llama aparte, venga Jesús, y le dice como un amigo, venga, pase, venga. No, eso ni se le ocurra, ni lo piense, usted no vaya para allá. ¿Sabe qué le responde Jesús? A ver, los conocen la Biblia, los estudiantes de la Biblia. ¿Cómo les digo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenas. Jesús lo regañó porque Pedro estaba queriéndole decir, Jesús, no vaya a Jerusalén porque lo van a matar. Pero ese era el plan de Dios. Desde que Jesús nació, el plan de Jesús era morir en la cruz del Calvario para redimirnos a usted y a mí de nuestra maldad. Entonces, imagínense usted, Jesús todo el camino como todo buen maestro. Sí, claro. Cuando de pronto, insensatos. Yo no sé cómo reaccionaron estas personas. Pero te devuelvo la pregunta a ti. Perdóneme, hermana, no lo quiero ofender. Tal vez usted ha vivido de una manera insensata este 2024 y va a seguir viviendo de una manera insensata 2025. Y el Señor nos dice insensatos cuando muchas veces estamos anhelando y planeando cosas que van en contra de su voluntad. Otro ejemplo mío. Miren, como les dije, con este problema de salud me revisó cualquier cantidad de médicos. Entonces me mandaron a donde un psiquiatra. Y entonces me mandaron a un psiquiatra y ahí me preguntaron que si yo tenía ganas de matarme, que si era depresivo. Bueno, yo recuerdo que entonces busqué un psiquiatra particular recomendado porque es uno de los mejores aquí en Medellín.
doctor Tamayo, y recuerdo que me atendió, fueron como 2 horas la consulta. Y este psiquiatra muy amable me preguntaba, ¿ya hacía algo? Sí, y anotaba. Y yo le conté que mi esposa estaba ahí al lado y él decía, no, y corregía, y organizamos el discurso, como se dice. Y este señor muy amable, muy querido, me sentí muy cómodo. Cuando de repente me dice, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y entonces me dijo, vea, toma esta pastilla, tomas esto, y me dio y yo quería como interrumpirlo, un momento. Y yo, pero de un momento a otro ese señor se volvió a ser un doctor amable y afectuoso, no dejarme hablar más. Yo, pero ese señor, yo quiero, y no me dejaba decirle nada. Parecía como que si fuera ¿cómo se llama? Una persona con doble personalidad, bipolar, porque al principio todo amablecito y después no me dejó hablar. No, señor, un momentito, se cae y me escucha. Y yo salí de ahí como achantado y yo me quedé preocupado porque ese señor tan raro, al comienzo todo amable, todo querido, y después no me dejó ni hablar, me dijo, se toma esto y después hablamos cuando se haya tomado la medicina. Así duro. Me fui, tomé la medicina, me dijo, ya al tiempo, se tomó la medicina, bueno, entonces nos vemos. Y de ahí en adelante el hombre era muy, muy estricto. Jesús se cambia, se transforma de ser un escuchador o un caminante, se transforma en un profesor de teología y empieza a darles cátedra. Dice que desde todo el Antiguo Testamento empezó a hablarles de lo que él decía en las Escrituras, y de ahí en adelante él fue el que tomó el control de la conversación. Y dice que desde Moisés, cuando habla de Moisés, significa que es el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Todo lo que la Biblia habla de Jesucristo y de cómo iba a sufrir. Y los profetas son esos profetas grandes, Isaías, Ezequiel, todos los profetas que ustedes ven ahí en el libro que tienen unos nombres raros, Abías, Malaquías. 3 horas dándoles cátedras de todo lo que la Biblia hablaba de él. Jesús empieza a reorganizar sus expectativas con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento. En esta época estos dos personajes no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento, y ellos estaban interpretando toda la Biblia con sus expectativas, pero Jesús los reorganiza. Y miren, hermanos y hermanas, la Biblia, no sé si aquí tienen un dicho que dice, cuando alguien sabe mucho de muchas cosas, dice, uy, usted es una Biblia. ¿Han escuchado ese término? Porque la Biblia habla de todo un poquito. Miren, la Biblia habla de historia, habla de política, habla de salud, habla de ciencia, habla de dinero, habla de relaciones. La Biblia habla de todo un poquito. Pero ¿saben cuál es el principal objetivo de la Biblia? El principal objetivo de la Biblia es mostrar a Jesucristo. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, hay un error muy grande que tenemos como cristianos, es inmediatamente pasar, leemos la Biblia e inmediatamente nos hacemos la pregunta: ¿qué me dice ese texto a mí? ¿Cierto que tenemos esa costumbre? Permítame con toda humildad decirle que eso es un grave error, porque la Biblia fue escrita a personas, a iglesias, a una nación, a personas, a reyes, y hay que entender qué fue lo que le dijeron a ellos primero y luego entender cómo se aplica eso a mi vida. Y entonces Jesús les dice: mire, toda la Biblia habla de mí, y ustedes han estado leyendo e interpretando mal la palabra. Y entonces Jesús se toma 3 horas para reorganizar los pensamientos de ellos, mostrar a Cristo. Como cuando tú lees la Biblia, ¿qué es lo que buscas? La lees como si fuera un horóscopo.
abre la Biblia y ahí donde te caiga, voy a hacer lo que me cayó. Como dice la anécdota que el cristianito llegó y abrió la Biblia y dijo: yo voy a hacer lo que, donde abra la Biblia y ponga el dedo, voy a hacer lo que me salga ahí. Y abrió la Biblia, puso ahí, leyó y dice: y fue Judas y se ahorcó. Ese es el peligro de a veces coger solamente pequeños versículos y hacer toda una teología sin tener en cuenta todo el contexto. Entonces, toda la Biblia nos habla de Jesús. Hay algunos textos que son muy fáciles poder identificar a Jesús. Y no sé, aquí no hay reloj. ¿A qué horas terminamos? A las 12:30. 12:30. ¿Ustedes les gustaría hacer un ejercicio de mirar en el Antiguo Testamento cómo hallar a Jesús? ¿Les gustaría o no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, a mí me gusta un poquito de participación. Y ahorita voy a terminar con otra, les voy a molestar para que participemos. Y quiero que leamos, o que busquen su Biblia en Jueces capítulos 17. Jueces capítulo 17. Es un texto raro. Y les voy a poner un texto raro y difícil, porque yo quisiera desafiarlos que este año 2025 usted pueda leer la Biblia con unos lentes como si fueran lentes de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes hace años atrás, bueno, yo soy un poquito viejito, tengo para casi 50, salía en El Espectador un jueguito que se llamaba Buscando a Javier. No sé si recuerdan, que eran unos dibujos y en la primera página estaba Javier ahí grande, se veía bien, con una bufanda roja y blanca. En la siguiente página estaba un poco de dibujos ahí rojos y blancos, y uno y aquí está Javier. Y así va avanzando y cada página se ponía más difícil. Y ya al final, eso eran miles de dibujos, todos azules, rojos y blancos, y uno sabía que Javier estaba ahí, pero ¿qué línea para encontrar? Jesús mismo dijo: miren, toda la Biblia habla de mí. Este pasaje es un pasaje raro, difícil, complicado de entender. El sacerdote y la concubina. No sé si han leído este pasaje. Jueces capítulo 17. Tenemos tiempo para leerlo. O les cuento la historia. Mejor se las cuento para que vamos rápido. Miren, un levita, la esposa o la concubina se le voló, se fue para donde su papá y él fue a buscarla. Cuando fue a buscarla, el papá o el suegro de él lo recibió y cada día le iba postergando más la salida. Ya iba a salir y dice: no, quédese con nosotros, tomemos, bebamos, comamos, y se demoró como 3 o 4 días así. Al final el levita dice: no, me tengo que ir. Cogió su esposa y se fue y empezó a caminar de vuelta a su casa. Cuando iba caminando, los cogió la noche en el camino y hubo otro de los criados, les dijo: entremos aquí en esta ciudad de museos. Y él dijo: no, a esta ciudad no, porque no pertenece al pueblo de Israel. Entremos a Ramá o a Gibea, que es dentro de Israel. Los judeos tenían la costumbre de que si alguien iba de forastero, les ofrecían hospedaje. Entonces él, por esa idea, fue y se hizo en el parque a ver si alguien le daba hospedaje. Y nadie le daba hospedaje. Entonces vino un viejito y les dio hospedaje. Cuando estaban ahí en la casa del viejito, tocaron la puerta, tum, 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 los hombres del pueblo, y les dice: saque a los forasteros que queremos tener relaciones con ellos. Más o menos así como les suena como a Sodoma y Gomorra. Y entonces el viejito le dice: vea, aquí tengo mi hija. Y entonces esos hombres siguieron insistiendo. ¿Y saben lo que hace el levita? Cogió a la esposa, a la esposa de él, y la sacó y se la entregó a estos hombres de Benjamín. Y estos hombres
abusaron de ella sexualmente, físicamente, toda la noche. Cuando amaneció, la mujer se vino para la casa y se quedó como en medio de la, ¿cómo se llama? La puerta. ¿Cómo se llama? El marco quedó ahí. Y el levita se levanta, abre la puerta y le dice: mi amor, vámonos. Y la mujer ya estaba muerta. Y entonces lo que hace este tipo, el levita coge a la mujer, la monta en su cabalgadura, la lleva a su casa, y cuando llega la mocha en 12 pedazos y la manda por las 12 tribus de Israel y les dice: vamos a ir a matar a los benjaminitas porque mire lo que hicieron con mi esposa. Más o menos ese es el resumen. Ahora, usted me dice: ¿y dónde está Jesús? ¿Cómo encontrar a Jesús ahí? Recuerdo que yo daba clases en el seminario, entonces uno de los estudiantes dijo: ah, sí, Jesús está ahí, en las 12 pedazos, en las 12 tribus, los 12 discípulos, pero no es eso. Este es el texto, no voy a dedicar este texto, solamente voy a decir un par de cosas. Primero, el rol del esposo, el levita, él no debía haber echado a su esposa fuera. Como todo esposo, debería ser: venga, si alguien me va a dar un tiro a mi familia, que me lo dé a mí primero. Yo voy a ver qué es lo que pasa. Yo, como el esposo, defiendo a mi familia. Este levita no lo hizo. Él debía defender a su esposa y no lo hizo. La Biblia dice que Jesús es el esposo y que nosotros, usted y yo, somos como una esposa. Yo sé que para nosotros los hombres, los machos, suena como: yo soy la esposa de Dios. Suena como raro, ¿cierto? Pero así nos dice Dios. Y dice que Jesús fue el que se entregó por la esposa, contrario a lo que hizo este levita. Hizo la fácil: hágale, yo me quedo bien y usted vea cómo se defiende. Pero Jesús, como el buen esposo, como el esposo que es, Él fue el que se sacrificó para salvarnos a ti y a mí. ¿Cómo vemos a Jesús aquí? Le llamamos un antitipo. Este levita es contrario a Jesús. Jesús se sacrificó, Él se ofreció. Aquí nos dice que esta muchacha, si usted lee los primeros versículos de Jueces, dice que esta muchacha le había sido infiel y se voló para donde el papá otra vez. La Biblia nos dice que usted y yo, aunque ya conocemos al Señor, como iglesia aún tenemos y lidiamos con los pecados. Y aún así, a pesar de tus pecados y de nuestros pecados, Jesús nos ama. Amén. Aún así, Jesús murió por nosotros, se dio en lugar de nosotros. En toda la Biblia usted va a ver esta figura de que Dios se representa como el esposo y su pueblo y la iglesia como la esposa. En el libro de Oseas, no sé si usted ha leído ese libro, el profeta, la esposa, se prostituye y ella se vende y la vende como esclava. ¿Y sabe qué le toca hacer a Oseas? Ir al pueblo donde están los esclavos y decirle: mire, yo quiero comprar a esta mujer que está allá. Y él mismo le tocó comprar a su esposa nuevamente. Y Dios le dice a Oseas: así mismo, lo que tú estás haciendo es lo que yo hago con mi pueblo, porque mi pueblo me ha traicionado, me ha sido infiel, me ha sido adúltero. Cuando pecamos, cuando vamos tras ídolos de nuestro corazón, somos adúlteros ante el Señor. Entonces, aquí podemos encontrar a Jesús como el antitipo de este levita, que Jesús toma el lugar y Él es el que se sacrifica. El levita no se sacrifica, se queda ahí guardadito en la casa y la mujer es la que muere. Pero en el caso de Jesús, Él es el que se sacrifica por ti y por mí. Solo para dar un ejemplo,
¿Les parece o no? No, no los veo muy convencidos. Sí, amén. Yo sé que no es fácil. No es fácil reeducar la mente para poner las gafas, los lentes de Jesús. Pero quiero animarles a que hagan eso. Ahora, para concluir, tres ideas que quiero dejar con ustedes. La primera, procura ver a Jesús en toda la Biblia. Y que la palabra de Dios te dé dirección en las expectativas que tú y yo tenemos para este 2025. Segundo, Jesús no se mostró inmediatamente o no reveló su identidad porque Él los llevó al Antiguo Testamento para que encontraran a Jesús. Así como usted y yo tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y encontrarnos ¿con quién nos vamos a encontrar? Sí, Jesús los llevó, les explicó la palabra de Dios. Él no se reveló, sino que los llevó a que entendieran por las Escrituras que hablaban de Él. Y usted y yo no tenemos hoy a Jesús aquí visible. ¿A dónde encontramos a Jesús? En la palabra, en la Biblia. Cleofas y su compañero o compañera, también Jesús los llevó a la palabra para conocer a Jesús. A algunos de nosotros diríamos, ay, qué rico que Jesús estuviera aquí. Pero Jesús a estos dos hombres también no se les reveló y no sabían que hablaban con Jesús, y Él los llevó a que estudiaran, leyeran la palabra para encontrarse con el Jesús resucitado. Tercero, quiero hacer algo práctico, y es que nos dice que estas dos personas iban hablando de lo que querían, de las expectativas, y yo quiero terminar con algo práctico. Y quisiera pedirle un favor a ustedes, hermanos, si puedes acercarte a una, dos, máximo tres personas y compartir cuáles son tus expectativas para este año. Si son esposos, si son familia, mejor. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Pero así rapidito, o sea, no se ponga así, no, yo quiero un carro así. Mire, a mí me gustaría tener un transporte, una patineta, no sé. Y orar, porque el Señor Jesús dice que Él mismo caminaba con ellos. Si pueden acercarse rápidamente, y si usted puede, si lo incomoda un poquito, si podemos reunirnos con dos, tres personas y decirle, mire, mi expectativa para este año es esta. Yo le estoy pidiendo al Señor aquello. Y oramos unos por los otros. Así como hicieron estas personas que iban hablando, discutiendo, pensando. Iban tres en el camino hablando. O sea, no quisiera que fuéramos más de tres compartiendo qué expectativas tienes para este año. Y el Señor se encargará de cambiarlas, redireccionarlas o hacerlas realidad. ¿Está bien? Veo por ahí algunos solitos por ahí. Si no tiene, si le da pena compartir su plan, su proyecto, está bien, vale, no importa. Pero si puedes sentarse al lado de alguien y compartir, mire, este es mi plan, este es mi propósito, esto es lo que yo estoy planeando para este año, y orar juntos, perfecto.
si ya terminaron de compartir sus expectativas, oren unos por los otros. Señor, aquí está la petición de mi hermano, de mi hermana, mi hijo, mi esposo. Señor, ¿qué quieres hacer? Oremos que el Señor sea el que cumpla, que determine ese anhelo, ese deseo, esa expectativa que usted tiene. Señor, en esta tarde ya nos unimos, Señor, en oración con mis hermanos y hermanas. Tú conoces anhelos y deseos, Señor, para este próximo año. Hoy es el primer domingo. También conoces, Señor, cuántas de nuestras expectativas son insensatas. Conoces también aún cuántas de ellas tú mismo las estás poniendo, inquietando nuestro corazón. Tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Señores, como iglesia, como hermanos, compañeros de camino, nos unimos, Señor, para presentar este año que viene, Señor. Este año que tú nos has permitido llegar. Todos tenemos deseos, anhelos. Todos tenemos metas que alcanzar. Tú te encargas, Señor, de hacerlas realidad. Tú te encargas aún de transformarlas, de redireccionarlas, de calcularlas también. Queremos, Señor, estar abiertos a tu dirección. Queremos estar abiertos a que tú, por tu palabra, nos redirecciones, como hiciste con estas dos personas, que mientras que tú les envías tu palabra, entendían tu palabra, te podían conocer, sus corazones ardían. Muchos de nosotros, Señor, nuestros corazones no arden porque no te podemos ver en las Escrituras, porque no podemos verte, no podemos ver tu obra en toda la Escritura y en toda la palabra. Permita, Señor, que nuestros corazones ardan para ti, a leer las Escrituras, a leer tu palabra. Amén y amén. Y quiero también entonces terminar con la cena. El primer domingo del mes hacen la cena aquí. Entonces queremos terminar con esta